Friedeberg. La infancia de Metusalem. Cuando Metusalem cumplió 352 años, su bisabuela le hizo un pastel con 352 velitas. Pero Metusalem detestaba las fiestas de cumpleaños y prefirió viajar a Yucatán, donde tenía un viejo amigo. En el fondo de un joven cenote vivía un anciano ajolote. El cenote tenía 84.620 años y el ajolote era un cuarto de 2/3 menor, aunque confesaba ser 6 veces mayor que su primo morganático Ixtlisibelius. El nahual Ixtlisibelius jugaba dominó todos los martes con un espejo. El dominó de exquisito marfil desflemado acababa de cumplir 14 años. El espejo de imitación pseudo-rococó era exactamente 3 veces más viejo. 66% del dominó estaba enamorado de 3/8 de una princesa mixteco-zapoteca. Esta era 16 veces más joven que el nahual. La princesa dormía sin mosquitero con 2 zenzontles en una jaula de tezontle. La jaula, joven de siglo y medio, era disléxica y vegetariana, y obligaba a su ortopedista a alimentarse de mariposas de obsidiana. Los zenzontles no poseían actas de nacimiento, aunque eran íntimos de un maguey. El maguey, cuya edad sobrepasaba los 300, carecía totalmente de sentido de humor. Sentido de humor, odiaba el fútbol y los cabuches. Era 9 décimos más joven que el maguey y nunca aprendió a nadar. Un lunes de febrero se enamoró de 81% de la princesa mixteco-zapoteca. Le propuso visitar el cenote 7 martes después del eclipse. La princesa no podía los martes, por ser su día de masturbar cocodrilos, pero aceptó ir el jueves, con 5 condiciones. Salieron a las 9 de la noche con una maleta llena de chilindrinas. Naturalmente, nunca regresaron y jamás se volvió a saber de ellos. Artaud. La liquidación del opio. Tengo el no disimulado propósito de agotar la cuestión para que de una vez por todas nos dejen tranquilos con los supuestos peligros de la droga. Mi punto de vista es claramente antisocial. No tienen más que una razón para atacar el opio, y es la del peligro de su empleo puede hacer correr al conjunto de la sociedad. Pero ese peligro es falso. Nacimos con el cuerpo y el alma podridos. Somos congénitamente inadaptados. Supriman el opio y no suprimirán la necesidad del crimen, los cánceres del cuerpo y del alma, la tendencia a la desesperación, el cretinismo innato, la sífilis hereditaria, la pulverización de los instintos. No impedirán que existan almas destinadas al veneno, cualquiera que sea, veneno de la morfina, veneno de la lectura, veneno de la aislación, veneno del onanismo, veneno de los coitos repetidos, veneno de la debilidad arraigada del alma, veneno del alcohol, veneno del tabaco, veneno de la antisociabilidad. Existen almas incurables y perdidas para el resto de la sociedad. Suprímanles un medio de locura e inventarán 10.000 más. Crearán medios más sutiles, más furiosos, medios absolutamente desesperados. La propia naturaleza es antisocial en su alma, y solo a través de una usurpación de poderes, el cuerpo social organizado reacciona contra la inclinación natural de la humanidad. Permitamos que se pierdan los perdidos. Tenemos mejores maneras de ocupar nuestro tiempo que intentar una regeneración imposible y, por añadidura, inútil, odiosa y nociva. Mientras no hayamos logrado suprimir ninguna de las causas de la desesperación humana, no tendremos derecho a tratar de suprimir los medios por los cuales el hombre intenta liberarse de esa desesperación. Porque, ante todo, habría que suprimir ese impulso natural y oculto, esa inclinación aparente del hombre que lo impulsa a encontrar un medio, que le da la idea de buscar un medio de evadir sus males. Además, los perdidos son por naturaleza perdidos.
y todas las ideas de regeneración moral no harán nada contra eso. Hay un determinismo innato, hay una incurabilidad indiscutible del suicidio, el crimen, la idiotez, la locura. Hay un encornudamiento irrefutable del hombre, un desmenuzamiento del carácter, una castración del espíritu. La afasia existe, la ataxia dorsalis existe, la meningitis sifilítica, el robo, la usurpación también existen. El infierno ya pertenece a este mundo, y hay hombres que son evadidos, desdichados del infierno, evadidos destinados a recomenzar eternamente su evasión, y basta con eso. El hombre es miserable, el alma es débil. Hay hombres que siempre se perderán. Poco importan los medios de la pérdida, eso no le concierne a la sociedad. Y además demostramos que no puede hacer nada contra eso, que pierde su tiempo, así que mejor sería que dejara de obstinarse en persistir en su estupidez. Y por último, es nocivo. Para quienes se atreven a mirar la verdad de frente, está claro que son evidentes los resultados de la supresión del alcohol en los Estados Unidos. Una superproducción de locura. La cerveza en régimen de éter, el alcohol mezclado con cocaína se vende clandestinamente, la borrachera multiplicada, una especie de borrachera general. En suma, la ley del fruto prohibido. Lo mismo por lo que respecta al opio. La prohibición, que multiplica la curiosidad de la droga, hasta ahora solo benefició a los sostenedores de la medicina, del periodismo, de la literatura. Hay gente que construyó famas fecales e industriosas sobre sus supuestas indignaciones contra la inofensiva e ínfima secta de los condenados de la droga. Inofensiva por ínfima y por ser siempre una excepción. Esa minoría de condenados del espíritu, del alma, de la enfermedad. Ah, qué bien atado está en ellos el cordón umbilical de la moral. Desde su madre jamás pecaron. Son apóstoles, son los descendientes de los pastores. Tan solo cabe preguntarse de dónde sacaron sus indignaciones y sobre todo cuántas palparon para eso, y en todo caso, qué les produjo. Y por otra parte, esa no es la cuestión. En realidad, ese furor contra los tóxicos y las leyes estúpidas que enumeramos. Primero, es inoperante contra la necesidad del tóxico, que satisfecha o no, es innata al alma y la inducirá a gestos resueltamente antisociales, aunque el tóxico no existiera. Número 2. Exaspera la necesidad social del tóxico y lo transforma en vicio secreto. Número 3. Perjudica la verdadera enfermedad porque esa es la verdadera cuestión, el nudo vital, el punto peligroso. Desdichadamente para la enfermedad, la medicina existe. Todas las leyes, todas las restricciones, todas las campañas contra los estupefacientes jamás lograrán sino arrancar a todos los necesitados del dolor humano que sobre el estado social tienen imprescriptibles derechos el disolvente de sus males, un alimento más maravilloso para ellos que el pan y en suma el medio de volver a ingresar en la vida. Mejor la peste que la morfina, aúlla la medicina oficial. Mejor el infierno que la vida. Tan solo un imbécil como J.P. Liaozú, que por añadidura es un aborto ignorante, puede pretender que haya que dejar que los enfermos maceren en su enfermedad. Y precisamente es aquí, por otra parte, donde toda la grosería del personaje muestra su juego y se abre camino, en nombre, pretende, del bienestar general. Suicídense, desesperados, y ustedes, torturados del cuerpo y del alma, pierdan toda esperanza. Para ustedes no hay más alivio en este mundo. El mundo vive sobre sus osarios. Y ustedes, locos lúcidos, enfermos de tabez, cancerosos, meningíticos crónicos, son unos incomprendidos. En ustedes existe un punto que ningún médico comprenderá jamás, y para mí es precisamente ese punto el que los salva y los vuelve augustos, puros, maravillosos. Ustedes están fuera de la vida, están por encima de la vida. Tienen males que el hombre común no conoce, superan el nivel normal.
Y eso es lo que los hombres no les perdonan. Ustedes envenenan su quietud, son disolventes de su estabilidad. Tienen irreprimibles dolores, cuya esencia es ser inadaptable a algún estado conocido, inajustable a las palabras. Tienen dolores repetidos y huidizos, dolores insolubles, dolores que están fuera del pensamiento, dolores que no están ni en el cuerpo ni en el alma, pero que tienen algo de ambos. Y yo participo de sus males, y les pregunto, ¿quién se atrevería a medirnos el calmante? ¿En nombre de qué claridad superior, que es nuestra propia alma, a nosotros que estamos en la misma raíz del conocimiento y la claridad? Y esto por nuestras instancias, por nuestra insistencia en sufrir. Nosotros, a quienes el dolor hizo viajar en nuestra alma en busca de un lugar de tranquilidad donde aferrarse, en busca de la estabilidad en el mal, como los otros la buscan en el bien. No somos locos, somos médicos maravillosos. Conocemos la dosificación del alma, de la sensibilidad, de la médula, del pensamiento. Tienen que dejarnos tranquilos, tienen que dejar tranquilos a los enfermos. Nada pedimos a los hombres, solo les pedimos el alivio de nuestros males. Hemos evaluado convenientemente nuestra vida. Sabemos las restricciones que implica frente a los otros y sobre todo frente a nosotros mismos. Sabemos a qué deformación consentida, a qué renuncia de nosotros mismos, a qué parálisis de sutilezas nos obliga cada día nuestro mal. No nos suicidamos enseguida. Mientras tanto, esperamos que nos dejen tranquilos. Elizondo. El grafógrafo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir que escribía. Y que escribía que escribo que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito que me imaginaría escribiendo, que había escrito que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir que escribo. Deleuze. Lewis Carroll. Todo empieza en Lewis Carroll, con un combate horrible. Se trata del combate de las profundidades. Hay cosas que estallan o nos hacen estallar, cajas que son demasiado pequeñas para su contenido, alimentos tóxicos o venenosos, tripas que se alargan, monstruos que nos engullen. Un hermano pequeño utiliza a su hermano pequeño como cebo. Los cuerpos se mezclan, todos se mezclan en una especie de canibalismo que junta el alimento y el excremento. Hasta las palabras se comen. Es el ámbito de la acción y de la pasión de los cuerpos. Cosas y palabras se dispersan en todos los sentidos, o por el contrario, se sueldan en bloques indescomponibles. Todo es horrible en el fondo, todo es sin sentido. Alicia en el País de las Maravillas debería, para empezar, llamarse Las aventuras subterráneas de Alicia. Pero, ¿por qué Carroll no utiliza este título? Pues porque Alicia conquista progresivamente las superficies, emerge o vuelve a subir a la superficie, crea superficies. Los movimientos de hundimiento y de enterramiento dejan paso a ligeros movimientos laterales de deslizamiento. Los animales de las profundidades se vuelven figuras de naipes sin espesor. A mayor abundamiento, del otro lado del espejo, toma posesión de la superficie de un espejo, instituye la de un tablero de ajedrez. Puros acontecimientos escapan de los estados de cosas. Uno ya no se hunde hasta el fondo, sino que acaba pasando al otro lado a fuerza de deslizarse, haciendo como los zurdos, e invirtiendo el derecho y el revés. La bolsa de Fortunatus que describe Carroll
es la banda de Moebius en la que una misma recta recorre ambos lados. Las matemáticas son buenas porque instauran superficies y pacifican un mundo cuyas mezclas, en el fondo, serían terribles. Carol matemático o bien Carol fotógrafo. Pero el mundo de las profundidades todavía ruge bajo la superficie y amenaza con reventarla. Incluso extendidos, desplegados, los monstruos nos obsesionan. La tercera gran novela de Carol, Silvia y Bruno, lleva a cabo otro progreso más. Diríase que la antigua profundidad se ha allanado a sí misma, se ha convertido en una superficie al lado de la otra superficie. Dos superficies coexisten, pues, en las que se escriben dos historias contiguas, una mayor y la otra menor, una en modo mayor y la otra en menor. No una historia dentro de la otra, sino una al lado de la otra. Silvia y Bruno no es sin duda el primer libro que cuenta dos historias a la vez, no una dentro de la otra, sino dos historias contiguas, con pasos de una a otra establecidos constantemente, aprovechando un fragmento de frase común a ambas, o bien el estribillo de una canción admirable que reparte los elementos propios de cada historia en la misma medida a que están determinados por ellos. La canción del jardinero loco. Carol pregunta, ¿es la canción la que determina los acontecimientos o los acontecimientos determinan la canción? Con Silvia y Bruno, Carol hace un libro rollo, como los cuadros rollos japoneses. Para Einstein, el cuadro rollo constituía el auténtico precursor del montaje cinematográfico y lo describía así. La cinta del rollo se enrolla formando un rectángulo. Ya no se trata de que sea el soporte el que se enrolle sobre sí mismo, es lo que está representando en él lo que se enrolla sobre su superficie. Las dos historias simultáneas de Silvia y de Bruno forman el punto final de la trilogía de Carol, tan obra maestra como las demás. No se trata de que la superficie tenga menos absurdo que la profundidad, pero no se trata del mismo absurdo. El de la superficie es como el brillo de los acontecimientos puros, entidades que nunca acaban de llegar o de retirarse. Los acontecimientos puros y sin mezcla brillan por encima de los cuerpos mezclados, por encima de sus acciones y de sus pasiones enmarañadas. Como un vapor de la tierra, exhalan en la superficie un incorpóreo, un puro expresado de las profundidades. No la espada, sino el destello de la espada. El destello sin espada como la sonrisa del gato. Es propio de Carol haber hecho que nada pase por el sentido, sino haberle apostado todo al sinsentido, puesto que la diversidad de los sinsentidos basta para dar cuenta del universo entero, de sus terrores, así como de sus glorias. La profundidad, la superficie, el volumen o la superficie enrollada. Bukowski. Una mañana estaba demasiado enfermo como para levantarme a las 4:30 de la madrugada, o de acuerdo con nuestro reloj, a las 7:27 y 30 segundos. Apagué la alarma y me volví a dormir. Un par de horas más tarde, se oyó un fuerte ruido en el vestíbulo. ¿Qué coño ha sido eso?, le pregunté a Jan. Salí de la cama. Dormí en calzoncillos. Los calzoncillos estaban muy manchados. Los limpiaba con periódicos que mojábamos y reblandecíamos con las manos. Pero generalmente no podía quitar las manchas. También estaban hechos jirones y tenían quemaduras de cigarrillos. Fui hasta la puerta y la abrí. Había una humareda muy espesa en el vestíbulo y bomberos con grandes cascos de metal con números pintados delante. Bomberos arrastrando largas mangueras de gruesa lona. Bomberos vestidos de amianto. Bomberos con hachas. El ruido y la confusión eran increíbles. Cerré la puerta. ¿Qué pasa?, me preguntó Jan, adormilada. Son los bomberos. Ah, dijo ella. Volvió a taparse con las mantas y se dio la vuelta. Yo me metí a su lado en la cama y me dormí.